El día de hoy vamos a continuar con algunos conceptos que se deben registrar en la información exógena. Ahora, el objetivo es que ya dentro de 8 días, con estos conceptos y con los formularios que nosotros pues hemos venido trabajando, ya dentro de 8 días empecemos a descargar el prevalidado para pues que sea más dinámica la clase y no sea como lo hemos venido trabajando, solo la teoría, sino ya ponerlo en práctica. Bueno, entonces, bueno, ah, nosotros estábamos trabajando con los conceptos que debemos o que debimos o que se deben registrar teniendo en cuenta la resolución 70 en el artículo 17. ¿Listo? Creo que íbamos por acá, ya vamos a tocar unos y lo que les cuento, ya dentro de 8 días el objetivo es empezar a utilizar el prevalidador. ¿Listo? En el concepto 17, no sé si vamos a ver, vamos en la otra diapositiva, sin embargo, pues los voy a recordar. Los aportes, tasas y contribuyentes deducibles en el concepto 50-58. Juan Camilo, muy buen día. Estamos continuando con los conceptos. Eh, ¿Bajo qué conceptos se deben de registrar en los formularios de acuerdo al artículo 17 de la resolución 70? ¿Listo? Y dentro de 8 días ya vamos con el tema de. Vamos a descargar el prevalidador y con ese prevalidador pues ya vamos a empezar a registrar qué es el objetivo, ¿listo? Y vamos viendo las dos cositas de la mano. Rendición de inversiones en lo que corresponde al reembolso de capital por títulos de capitalización en el concepto 50-60, los demás costos y deducciones, concepto 50-16, compra de activos fijos reales productivos sobre los cuales se solicitó devolución, de acuerdo al artículo 158-3 del Estatuto Tributario, el valor acumulado pagado en cuenta en el concepto, va en el concepto 50-20. El valor no debe incluirse el concepto 5008. Recuerden que aquí en la reforma tributaria del año 2018 se abrió una puerta para que esos o ese IVA que se pagaba en estos activos fijos reales productivos se pudiera, pues, aquí la norma dice que es una devolución, pero yo le llamaría más bien como una compensación, ¿sí? Por lo que recuerden que ese impuesto yo me lo tomo es descontable del impuesto de renta y complementarios, más no del IVA. Bueno, bien. Hola Lina, buen día. Entonces, y para los que se van conectando allí, recordemos que estamos trabajando los conceptos que deben ir registrados en la formación exógena teniendo en cuenta el artículo 17. Ya dentro de 8 días vamos a trabajar, vamos a descargar el prevariador y vamos a empezar a trabajar pues, con el prevariador. ¿Listo? Entonces, bueno, íbamos por el concepto o por el ítem 21. Dice sí, el valor acumulado de los pagos o abono en cuenta al exterior por servicios técnicos van registrados en el formulario de la información exógena bajo el concepto 5027. El valor acumulado de los pagos o abono en cuenta al exterior por asistencia técnica va registrado en el concepto 5023. El valor acumulado de los pagos o abono en cuenta en el exterior por consultoría va registrado bajo el concepto 5067. El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta en el exterior por marcas va registrado bajo el concepto 5024. El valor acumulado por los pagos o abonos en cuenta en el exterior por patentes va registrado bajo el concepto 5025. El valor acumulado de los pagos o abonos en cuenta en el exterior por regalías va registrado bajo el concepto 5026. El valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores debe reportarse bajo el concepto 5028. Los gastos pagados por anticipado por compras, el valor acumulado pagado o abonado en cuenta se debe reportar bajo el concepto 5029. Los pagos por anticipado por honorarios de renta no laboral, el valor acumulado o pago en cuenta se debe reportar bajo el concepto 5030. Perdón,
los gastos pagados por anticipado por comisiones de renta no laboral, el valor acumulado, pago a uno en cuenta se debe reportar bajo el concepto 5061, gastos pagados por anticipado por servicio de renta no laboral, el valor acumulado, pagado o abonado se debe reportar bajo el concepto 5032, gastos pagados por anticipado por arrendamientos, el valor acumulado a uno en cuenta se debe reportar bajo el concepto 5033, gastos pagados por anticipado por concepto de intereses y rendimientos financieros, se debe registrar el valor pagado o abonado en cuenta, se reportará bajo el concepto 5034, gastos pagados por anticipado de otros conceptos, el valor acumulado o pagado en cuenta se debe reportar bajo el concepto 5035. Y aquí les quiero hacer una observación con los gastos pagados por anticipado. Aquí nos habla del valor que se haya pagado por esos gastos pagados por anticipado, no lo que se haya agotado, amortizado o consumido, ¿sí? Es de recordar que estos gastos pagados por anticipado, pues por su característica de pagados por anticipado, eh, se consideran pues agotables, ¿cierto? Es decir, se deben consumir o tienen una vida útil pues limitada, por decirlo así. Entonces, en ese orden de ideas, esos gastos pagados por anticipado se debe reportar es lo que se pagó y no lo que se ha ejecutado ese gasto pagado por anticipado. ¿Listo? Para que quede un poco más claro. Eh, el monto de las amortizaciones se debe reportar bajo el concepto 5019. El pago por lotería, rifas, apuestas y similares se debe reportar bajo el concepto 5044. La enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades autorizadas, ¿listo? Por ejemplo, carros, vehículos o algo así, se debe registrar bajo el concepto 5046, retenciones sobre ingresos de tarjetas de crédito y débito bajo el concepto 5045 y el pago a uno en cuenta realizado a cada uno de los valores de fondos de revalorizaciones de aportes se debe registrar bajo el concepto 5059. Las utilidades pagadas o abonadas en cuenta cuando el beneficiario es diferente al fideicomitente, estamos hablando de entidades de fideicomiso, se reportará en el formulario 1014 bajo el concepto 5061. Intereses y rendimientos financieros pagados, el valor pagado se debe registrar bajo el concepto 5063. Ya casi vamos a acabar con esta partecita, así que no se preocupe. Yo me imagino que mientras que yo voy contándoles, ustedes van tomando fotico o ahí para que les quede registro. Bueno, el valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en la cuenta en calidad de exigibles correspondiente al año 2016 y anteriores, teniendo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 49 del Estatuto Tributario. Este concepto de las participaciones o dividendos se debe registrar bajo el concepto 5068. El valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta, del que habla el artículo tercero, allí habla pues básicamente para que conozcan la diferencia de estos ítems, que básicamente era de lo mismo, eh, el, los siguientes hasta el 45, pues las particularidades son si son empresas nacionales o extranjeras y si son nacionales del extranjero. Ya eso ahora el artículo 49 del Estatuto Tributario. Voy a continuar con el 46. Desembolsos por depósitos judiciales se registran bajo el concepto 5073. Desembolsos por retiros de depósitos judiciales. Recordemos que cuando hablamos de estos depósitos judiciales, son esos pagos que de pronto tienen algún inconveniente, entonces se registran o se pagan bajo un depósito judicial, es decir, por ejemplo, una liquidación que el trabajador nunca fue a recoger, entonces se tiene que pagar bajo un depósito judicial allá en el Banco Agrario y habla básicamente de este ítem, ¿listo? Regalías y exportación de propiedad intelectual, valor acumulado o abonado en la cuenta bajo el concepto 5075.
el valor de utilidades distribuidas provenientes de diferentes ingresos, de acuerdo al estipulado en el artículo 4, al artículo 23-1, bajo el concepto 5076. Ya vamos a acabar, regálenme un segundito, por favor. Perdón. Siguiente ítem. Retenciones practicadas a título de timbre. Estas deben ir registradas bajo el concepto 5053. La devolución de retenciones a título de impuestos de timbre correspondientes a operaciones de años anteriores deben ir registradas bajo el concepto 5054 u otras retenciones. Retenciones de impuesto nacional al consumo deben ir registradas bajo el concepto 5077. Retenciones, contribuciones, laudos arbitrales de registrar en el 5078. Y las compañías de seguros deben informar adicionalmente pagos por estos conceptos. El importe de las primas de reaseguradora pagados o abonados en cuenta bajo el concepto 5018. El importe de siniestros por lucro cesante pagados o abonados en cuenta debe ir registrado bajo el 5047. Recordemos que cuando hablamos de este lucro cesante es, por ejemplo, cuando alguien se despidió y un juez falla que se le tiene que pagar un lucro cesante, es decir, todo el tiempo, todos los años que esa persona lleva sin trabajar. De eso habla este concepto. El importe de los siniestros por daño emergente pagado o abonado en cuenta, habla de los siniestros, debe ir registrado en el 5048. El importe por siniestros de seguros de vida pagados o abonados en cuenta debe ir registrado en el 5072. Y los fondos de pensión obligatoria adicionalmente pagados por devolución de saldos de aportes de pensiones pagados deben ir registrados bajo el concepto 5064. Y las exenciones de pensiones de libre disposición y componentes de capital pagados deben ir registrados bajo el concepto 5067. Y aquí ya terminamos pues esta parte de los conceptos. Ahora, ¿qué nos dice el parágrafo 1 del artículo 17 de la resolución 70 del año 2019? Dice, los pagos acumulados por beneficiario por todo concepto sean menores a 100.000 pesos se deben informar en un solo registro. ¿Listo? Entonces, cuando algún beneficiario recibió 70.000, 50.000 o algo así, pues se deben registrar todos esos pagos allá acumulados en un solo registro, ¿sí? De todos esos conceptos, digamos, se le pagó a Miguel 50.000, se le pagó a Lisa 70.000, todos esos conceptos por menores cuantías van allí depositados. Entonces, bajo este concepto, en NIT se le coloca el código 222, 222, 222, la razón social, cuantías menores, tipo de documento 43, dirección del informante y el concepto, pues el concepto que corresponda a la compra o la adquisición del bien, ¿listo? O del servicio. Sin embargo, a opción del informante, podrá reportarse pagos o abonos en cuenta menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas que ya los vamos a ver más adelante. ¿Listo? Listo, entonces pueda pasar. Ustedes tomen la fotico. Eh, Listo. Parágrafo 2. Dice así. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a reportar información de acuerdo con el literal F del artículo 1. Cuando hablamos del literal F del artículo 1, recuerden que allí tocábamos quiénes estaban obligados y quiénes no. De la presente resolución deberán informar la totalidad de sus operaciones realizadas por pagos o abonos en cuenta independientemente que se haya practicado retención en la fuente o no en el concepto contable, a que correspondan, sin tener en cuenta el valor mínimo a reportar. Es decir, pues básicamente, si se ha practicado retención en la fuente
Independientemente sea el valor mínimo, pues debe reportarse en cada uno de los conceptos. Eso es lo que nos indica acá. Parágrafo 3. Los valores de IVA, mayor valor del costo, que esto ya lo habíamos tocado, o gasto deducible y no deducible, y los valores de retención en la fuente practicados o suministrados a título de renta, los valores de retención en la fuente pagados a título de IVA, responsables de régimen común y no domiciliados, son de obligatorio diligenciamiento. En el caso de no tener ningún valor a diligenciar, pues se debe colocar el número cero. ¿Listo? Yo lo voy dejando por allí para que tomen sus apuntes. Listo, continuando. En el parágrafo 7 encontramos los pagos a uno en cuenta de vengo que constituyen costo o deducción o en derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o móviles, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuentas deducibles. Y los pagos o abonos en cuentas deben, cuando habla de vengo, pues tenga presente que está hablando de la causación, ¿no? No solicitados fiscalmente como costo y deducción deben ser diligenciados en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducible. ¿Listo? Para ambos casos se debe diligenciar el valor según corresponda, según el concepto contable al que corresponda, si es deducible o no. ¿Listo? Parágrafo 5. Cuando se trate de erogaciones efectuadas por el informante que tengan el carácter de gastos pagados por anticipado, que eso ya identificamos bajo qué concepto lo registramos, se debe informar el valor pagado abonado en cuenta, registrando en dichas cuentas el valor de las amortizaciones con el NIT del informado. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí sí es más claro y nos dice, se debe registrar por una parte el valor pagado y por otra parte la amortización. Es decir, si yo pagué, voy a poner un ejemplo, 20 millones de pesos por un año de arrendamiento, ¿cierto? Y yo los pagué, digamos, en enero y en diciembre, pues yo voy a registrar la amortización que ha tenido o lo que me he consumido de ese gasto pagado por anticipado. ¿Listo? De eso habla allí. Dice, pagos o abono, bueno, parágrafo 6, perdón. Para los pagos o abono en cuenta efectuados a entidades o sociedades del exterior, a reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio, tipo de documento 43. Cuando en dicho país no se utilice el número, código o clave fiscal, se debe informar con la identificación 444, 444, 001, en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta 444, 449, 999. Y con tipo de documento 43, los campos de dirección y municipio no se deben de registrar, perdón. Aquí habla, es que si llega a dar el caso, si yo tengo varias entidades, pues los puedo ir registrando consecutivos, 001, 002, hasta este número. ¿Listo? De eso me está hablando. Para los pagos o abono en cuenta efectuados a personas naturales del exterior, al reportar el número de identificación, se debe diligenciar con el número código clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal. Cuando se diligencie con el tipo de documento 42, los campos de dirección, departamento, municipio no se deben de registrar. Artículo 7. Las entidades de régimen tributario especial deben reportar en la columna pagos o abono en cuentas deducibles los ingresos efectuados, perdón, en el año grabable de conformidad con los conceptos y montos establecidos respecto a las actividades desarrolladas en el cumplimiento de su objeto social. Los egresos no procedentes deben ser diligenciados en la columna pagos de cuenta o abonos en cuenta, perdón, no deducible. Recordemos que cuando hablamos de entidades de régimen tributario especial, pues básicamente estamos hablando de las entidades sin ánimo de lucro. ¿Listo? Parágrafo 8. Las entidades públicas que celebren contratos de construcción y de obras, suministro, consultoría, prestación de servicios y concesión
deberán informar el valor de los pagos o abono en cuenta que correspondan al avance del contrato efectivamente ejecutado independientemente del año de su celebración en el concepto correspondiente. Aquí pues habla de esto, ya que muchas veces para temas de algunos impuestos de renta, entre otros, por ejemplo, de ICO, bajo las NIF, pues dice que se puede registrar el porcentaje de la ejecución, cómo va la obra, cómo va la ejecución. Por eso es que acá pues, nos habla de las entidades del Estado o de las entidades públicas que deben de registrar pues, este concepto allí. ¿Listo? Y nos habla es de las entidades públicas. Parágrafo 9. Las entidades no contribuyentes, obligadas o no a presentar declaración de ingresos y patrimonio, deberán informar el valor total de los egresos, diligenciándolos en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles y diligenciar en cero la columna de pagos o abonos en cuenta en deducibles. Vean que acá la resolución 70 trata de ser lo más clara que se pueda. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta que el año pasado, en esta resolución es del año 2019, pero el año pasado y el año antepasado hubo bastantes requerimientos por temas de información exógena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno debe ser bastante cuidadoso cuando está diligenciando la información exógena, ya que si no, pues se puede someter a sanciones como las que vimos nosotros y la DIAN lo requiere. Eso es fijo que la DIAN lo requiere. Listo, por favor, vayan tomando nota para ir pasando a la siguiente diapositiva. Ya, profesor. Listo, gracias. Parágrafo 10. Los pagos o abonos en cuenta correspondientes a los aportes parafiscales, ADPS y fondos de pensiones obligatorios que se deben reportar en cabeza de las entidades beneficiarias de estos aportes. Empresas prestadoras de salud, administradoras de fondos de pensiones, SENA y CBF, caja de compensación. En la parte de los pagos a abono en cuenta correspondientes al empleado, debe reportarse en la columna de pagos a abono en cuenta, en cuentas deducibles. Los pagos correspondientes al empleado se deben diligenciar en la columna de no deducibles según corresponde. ¿Listo? Entonces aquí dice en cabeza de, de las entidades. Es decir, a quién se le hizo el pago. ¿Listo? ¿A qué entidad se le hizo el pago por concepto del que trabaja? ¿Listo? Allí nos toca este parágrafo 10 con relación a eso. El parágrafo 11 nos habla el valor de los desembolsos por depósitos judiciales, el valor de los desembolsos por reintegros o depósitos judiciales, el valor de la enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarías oficinas de tránsito y otras autoridades, el valor acumulado de la devolución de pagos o abonos en cuenta correspondientes a operaciones de años anteriores que fueron anuladas, rescindidas o resueltas, el valor base de las retenciones practicadas a título de impuestos de timbre, el valor base de la retención de impuestos nacionales de consumo, el valor base de la retención y contribución para laudos arbitrales y el valor de la base de devoluciones o retenciones a título de impuestos de timbre se deben reportar en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducible y diligenciar cero en la columna de pagos o abonos deducibles, como lo habíamos visto hace un ratico. ¿Listo? Recuerden que acá nos habla de unas particularidades de algunos conceptos que ya vimos anteriormente. Los valores de retención de impuesto de timbre, retención del impuesto nacional al consumo y retención de la contribución de laudos arbitrales se deben reportar en la casilla de retenciones en la fuente de renta. En los casos de que no exista base, se debe diligenciar la casilla de pagos o abono en cuenta en cero. Bueno, tomen notica de la diapositiva y yo lo paso. Teniendo en cuenta el artículo 18, vamos a ver las retenciones en la fuente que le practicaron. ¿Que le practicaron a quién? Pues al informante, a quien está informando. ¿Listo? En el artículo 17 estábamos hablando de las retenciones en la fuente que se practicaron. Aquí vamos a hablar de las retenciones en la fuente que le practicaron a quien está informando. ¿Listo? De acuerdo al artículo 18, se debe reportar las retenciones en la fuente que se le practicaron al informante. Entonces, ¿qué debe contener? Apellidos, nombres, razón social, identificación, dirección,
de cada una de las personas o entidades que durante el año grabable le practicaron retención en la fuente al informante. ¿Qué debe contener esto? Indicando el concepto, valor pagado, abono en cuenta sobre el cual le practicaron la retención, la base y el valor retenido. No se reportan las autorretenciones. Las autorretenciones como cuál, pues dependiendo si la entidad que está presentando pues es una empresa autorretenedora o las autorretenciones en renta especial, pues ahí nos habla de esto. Estas se deben reportar en el formulario 1003, versión 7. ¿Listo? Por favor, tomen notica. Ya vamos pasando. Ya, pues. Gracias. Listo. Entonces aquí vamos a ver algunos conceptos. eh, algunos conceptos. Dice, cuando las retenciones que me practicaron a mí eh, como entidad, como entidad informadora, si el concepto fue por retención por salarios prestados y demás pagos laborales, se debe colocar el concepto 1301. Cuando la retención fue por ventas, se debe reportar en el concepto 1302. Cuando la retención fue por algún servicio, se debe reportar en el 1303. Cuando la retención fue por horarios, 1304. Cuando la retención fue por comisiones, 1305. Cuando la retención fue por intereses y rendimientos financieros, 1306. Cuando la retención fue por arrendamientos, 1307. Cuando la retención fue por otros conceptos, 1308. Cuando la retención en la fuente fue por IVA o rete IVA, que nosotros conocemos, se registró en el concepto 1309. La retención por dividendos y participaciones se registró en el 13010. Estas retenciones que me practicaron por dividendos y participaciones no se incluyen en el formato 1320 porque ya se dejan en el 13010, que ya las vamos a ver más adelante. Retenciones por enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades. Recuerden que acá estamos viendo las que me practicaron. Estas se registran en el formulario 1311. Retenciones por ingresos de tarjetas débito y crédito se deben de registrar bajo el concepto 1312. Retención por lotería, rifas, apuestas y similares, 1313. Retención por impuesto de timbre, 1314. Retención por dividendos y participaciones retenidas por sociedades nacionales, teniendo en cuenta el artículo 241 del guión 1 del Estatuto Tributario, se debe registrar bajo el concepto 1320. Voy a bajar un momentico para que tomen nota. Ya, profe. Gracias. Bueno, ingresos recibidos de acuerdo pues a las retenciones, teniendo en cuenta el artículo 19, cuando ¿qué? Cuando son los ingresos que yo percibo o cuando me pagan a mí alguna mercancía, ¿qué se debe registrar? Se debe registrar apellidos, nombres o razón social de identificación y país de residencia de cada una de las personas o entidades nacionales o extranjeras de quienes se recibieron ingresos, ¿sí? Básicamente, pues yo estoy aquí hablando de mis clientes. Cuando el valor acumulado en ingreso obtenido por el año grabable hubiera sido igual o superior a 500.000. Cuando ese ingreso es superior a 500.000, yo quiero indicar valor total de los ingresos brutos, valor de las devoluciones, rebajas y descuentos que se han practicado, el valor mínimo a reportar por cada persona de quien se recibieron ingresos es de 500.000. No obstante, que al discriminar el concepto de los valores a reportar, si son menores, así sean menores, ¿listo? Sin embargo, a opción del informante podrán reportarse los ingresos menores de dicha cuantía
cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas así. Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar el adquiriente o bienes o servicios o algún medio y los ingresos que sean menores a 500.000 se informarán acumulados en un solo registro con la identificación 222, 222, 222, razón social, cuantías menores y tipo de documento 43 en el concepto a que corresponda. Estoy registrado en el formato 1007, versión 9. Quiere decir esto. Ahorita, pues, básicamente es muy difícil, pues, que yo no sepa a quién me estoy vendiendo cuando la venta es por un valor menor de 500.000. Pues ustedes bien saben que es por el tema de la facturación electrónica. ¿Listo? Entonces, pues habla, pues, más sin embargo, si usted no los puede identificar, pues tiene la opción de registrarlos acá bajo este concepto, ¿listo? Bajo el tipo documento 43, cuantías menores, y con el NIC 222, 222, 222. Formato 1007, versión 9, ¿listo? Por favor, tome notica y ya continúo. Listo, voy a continuar. Aquí nos entregan unos conceptos bajo los ingresos recibidos de acuerdo al artículo 19. Cuando son ingresos brutos de actividades ordinarias, el concepto es el 4001. Cuando son otros ingresos, es decir, cuando son, llamamos los ingresos no operacionales, van a 4202. Cuando son ingresos, no, otros ingresos, es decir, sí, lo que les venía diciendo. En la 4303, ingresos por intereses y rendimientos financieros, 4004, ingresos por intereses por créditos hipotecarios, 4005, ingresos a través de consorcios honores temporales, 4006, ingresos a través de mandato de administración delegada, 4007, ingresos a través de exploración y explotación de hidrocarburos, gases o minerales, 4008, ingresos a través de fiducia, 4009, ingresos a través de terceros, beneficiarios, 4011 a través de Joint Venture, 42 ingresos a través de cuentas en participación, 4013 ingresos a través de convenios de cooperación con entidades públicas, 4014 ingresos por ventas en puntos redimidos en el periodo procedente de programas de fidelización, 4015 ingresos por puntos, premios vencidos y no reclamados en el periodo procedente de programas de fidelización, artículo 28, el numeral 8 del estatuto tributario, se reportan o se deben de reportar con el NID del informante. 4016, ingresos por ventas por puntos premios recibidos en el periodo, incluidos bajo el concepto 4015, que correspondan en años anteriores en virtud de la aplicación del artículo 28 del numeral 8 del estatuto tributario, se reportarán con el NIC del informante. Entonces, por favor, acá vayan tomando nota y ya continuamos. ¿Listo? Listo. Entonces voy a ir continuando. De acuerdo al artículo 3, ¿sí? Se debe registrar en la información de los ingresos recibidos a través de consorcios honores temporales, de contratos de mandato, administración delegada, de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases minerales, de contratos de joint venture, contratos de cuentas de participación, cuando hay un partícipe oculto, de convenios de cooperación con entidades públicas, de contratos de fiducia o a través de terceros. Como beneficiario del pago se debe reportar la identificación, nombres y apellido, razón social y país de los terceros que administran el contrato. De acuerdo al parágrafo 4, los ingresos reportados por conceptos de consorcios honores temporales de contratos de mandato o administración delegada, de contratos de explotación y exploración de hidrocarburos, gases minerales, de contratos de joint venture y contratos de cuentas en participación, partícipe oculto, de contratos de cooperación en entidades públicas, de contratos de fiducia o a través de terceros como beneficiarios del pago, aquellos relacionados con programas de fidelización no se deben incluir en los conceptos de ingresos brutos por operaciones propias. Lo voy a dejar allí para que ustedes vayan tomando nota y que continuamos.
Listo, voy continuando. En el artículo 20 se debe registrar el IVA descontable, o de acuerdo más bien al artículo 20, se debe registrar el IVA descontable. Deben diligenciar las personas naturales y jurídicas que cumplan con los topes según los literales de IE del artículo 1. Allí habla pues, de quienes están obligados a presentar información, que se debe registrar apellidos, nombres, razón social e identificación indicando el valor del impuesto sobre las ventas descontables, el valor del IVA, IVA generado por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas en el año grabable pues, que se está reportando. Esto debe ir registrado en el formulario IE05, la versión 7. El valor del IVA en devoluciones en ventas debe informarse en la misma manera que se reportó el IVA generado, es decir, el mismo NID y nombre. Debe reportarse la totalidad del IVA descontable. ¿Listo? Recuerden que allí hablamos de unas deducciones o algo así, pero eran sobre activos fijos. ¿Listo? Aquí estamos hablando pues del IVA descontable, ¿vale? Bueno, voy continuando. IVA generado y el impuesto al consumo. ¿Qué se debe registrar cuando se deja este ítem de IVA generado? Se debe registrar apellidos, nombres o razón social identificando el valor del impuesto sobre las ventas generado y el impuesto de consumo. Cuando el valor acumulado del ingreso fuese superior a 500.000, se debe registrar acá. El valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas del año grabable también se debe registrar acá y debe registrarse en el formato 1006, versión 8. Como yo les contaba, ya dentro de 8 días vamos a descargar el prevalidador y vamos a empezar a ver pues, algunos formularios para que sea como más dinámica la clase. ¿Listo? Estoy en el formulario 1006, versión 6. Deben reportarse los terceros ingresos grabados incluidos en el formato 1007, el valor del IVA, en devoluciones en compras, debe informarse de la misma manera que se reportó en el IVA descontable, es decir, mi nombre. Recordemos que ya estábamos hablando pues del IVA descontable, acá no está hablando pues el IVA de devoluciones en compras, pues básicamente es lo mismo, pero pues bueno. Los ingresos reportados en este formato deben ir bajo el NID 222, 222, 222. Igualmente, deben reportarse con el correspondiente IVA generado o impuesto al consumo. ¿Cómo así acá que? Pues en el caso que yo no pueda identificar la compra bajo ese IVA descontable, visto que lo que yo les decía, pues acá la resolución me entrega una opción y me dice, usted lo puede registrar acá, pero ya ahorita pues es muy difícil que yo no pueda identificar ese tercero. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar ahí un momentico para que tomen nota. Listo. Entonces, ojo, saldos de los pasivos a 31 de diciembre de acuerdo al artículo 31. Entonces, la resolución 70 nos indica que se deben de registrar también bajo algunos conceptos y en algunos formatos los saldos de las deudas que quedaron a 31 de diciembre. ¿Listo? Que se debe registrar apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole. ¿Cuándo? Tiene dos condiciones. El saldo acumulado por acreedor a 31 de diciembre sea igual o superior a 1.000.000 de pesos. Es decir, se debe registrar si la deuda que yo tengo con un tercero, con un acreedor, es superior a 1.000.000 de pesos. Dos, si el saldo total de los pasivos a 31 de diciembre es superior a 1.000.000 de pesos, se deben informar a los acreedores con saldos acumulados superiores a 500.000, a 100 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga mi estado de situación financiera, el total de los pasivos, entre pasivos corrientes y no corrientes, es superior a 100 millones de pesos, él me dice, bueno, entonces ahora no solo me va a reportar los que son superiores a 1.000.000 de pesos, sino que también me va a reportar los que son superiores a 500.000 pesos. ¿Listo? Por ejemplo, si el saldo acumulado a 31 de diciembre por pasivos es de 50 millones de pesos, pues yo reportaré a quien le debo o con quien tengo deudas superiores a 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Esto se debe reportar en el formulario 1009, versión 7. Entonces, ¿qué se debe reportar? El valor saldo con los proveedores debe ir en el concepto 2201, valor saldo con compañías vinculadas, accionistas y socios,
debe ir bajo el concepto 2202, valor saldo de obligaciones financieras bajo el concepto 2203, el valor saldo por impuestos, gravámenes y tasas debe ir en el concepto 2204, valor saldo de pasivos laborales en el concepto 2205, valor saldo de pasivos determinados por el cálculo actuarial debe ir bajo el concepto 2207 con el NID del informante, valor del pasivo exclusivos de las compañías de seguros deben ir bajo el concepto 2209, valor de pasivos respaldados en documento de fecha cierta deben ir bajo el concepto 2208, valor de pasivos por depósitos judiciales debe ir bajo el concepto 2211, valor de pasivos por ingresos diferidos por punto premios otorgados en programas de fidelización debe ir bajo el concepto 2212. Recordemos que acá cuando hablamos de pasivos por ingresos diferidos por puntos es básicamente cuando yo le estoy entregando a un cliente unos puntos para que él los remida, entonces ahí yo tengo un pasivo y tengo que esperar hasta que él los remida. 11. El valor del pasivo por ingresos diferidos contemplados en el artículo 23-1 del Estatuto Tributario, en el concepto de venir, en el concepto 22.13. El valor de los demás pasivos se debe registrar en el concepto 2206. Cuando los saldos sean inferiores a 1 millones o a 500.000, pues se deben de registrar también en este concepto, pero van a quedar con la identificación 222, 222, 222. Cuando habla de que sea inferiores a 1 millón o a 500.000, pues dependiendo qué, de la característica que tiene allá arriba, es decir, si se debe reportar cuando el pasivo es superior a 100 millones de pesos o cuando es menor a 100 millones de pesos. ¿Listo? Pues por favor, tomen notica y ya continuamos, que ya casi vamos a acabar. Listo. Saldos de créditos activos a 31 de diciembre. Se debe registrar también los saldos que yo tengo en mis cuentas de los activos, que se debe registrar teniendo en cuenta el artículo 22 de la resolución 70. Apellidos y nombres, razón social, identificación, dirección y país para cada uno de estos deudores de créditos del activo por cualquier índole. ¿Cuándo? Cuando el saldo acumulado del deudor a 31 de diciembre sea igual o superior a 1 millón de pesos. Si el saldo total de los créditos a 31 de diciembre es superior a 100 millones de pesos, se informan los deudores con saldos acumulados superiores a 500.000. Aquí habla de las cuentas por cobrar que yo tengo. Es decir, pueden ser mis clientes, pueden ser mis socios, pueden ser mis trabajadores, pueden ser mis contratistas, entre otros. ¿Qué quiere decir? Pues los que me deben plata. ¿Listo? Por eso aquí habla de los deudores a crédito. ¿Listo? Que para mí pues son en la 13 donde yo los tengo allí. Estos se deben registrar en el formato 1008, versión 7. ¿Qué se debe registrar? El valor del saldo de las cuentas por cobrar a los clientes deben bajo el concepto 1315, el valor del saldo de las cuentas por cobrar a accionistas, socios comuneros, comuneros cooperados y compañías vinculadas, deben ir en el concepto 1316, el valor de las cuentas por cobrar en el concepto 1317, el valor total del saldo fiscal del deterioro de la cartera en el concepto 1318, identificando el NIC del deudor. Lo mismo, saldos inferiores a 1 millón o a 500.000 pesos, pues cuando opere, deben ir registrados con la identificación 222, 222, 222. ¿Listo? Dejemos hasta acá, que hasta acá ya vamos contemplando lo que llevamos de la clase. Entonces, bueno, yo voy a dejar de compartir y les voy a dejar en el foro, un foro para que ustedes respondan. Lo voy a buscar acá. Taller tributario. Entonces, lo voy a dejar con la fecha de hoy porque ahí ustedes van a encontrar muy seguramente dos foros. ¿Listo? En la semana 7. Entonces el foro dice de la siguiente manera, para que ustedes lo vayan alistando allí. A ver, foro clase 7. Entonces acá le va a colocar 1004, que ustedes saben que ahí tienen que responder los de la clase de hoy. 1004. Y dice así.
indique bajo qué conceptos se registran registran las retenciones practicadas. ¿Listo? Recuerdan que vimos allí, bueno, yo les dije, aquí es cuando me retienen a mí, que van en la 13 tal, por concepto de tal. En esa diapositiva es donde ustedes pueden extraer la información. Van a colocar 7 conceptos, ¿listo? Les voy a decir bajo qué artículo estaba para que ustedes no se pierdan tanto. Estaban de acuerdo al artículo 18, retenciones en la fuente que le practicaron al informante. Allí vimos algunos conceptos que arrancaban con 3, entonces ustedes deben de colocar 7 conceptos y 7 ítems con su respectivo concepto. Por ejemplo, que se le practicó por retención en la fuente por salarios. Entonces allí va el concepto, ¿listo? Y recuerden, por favor, diligenciar el seguimiento que ya está activo, ¿listo? Dudas, inquietudes, chicos. No, profe. Bueno, recuerden que dentro de 8 días empezamos a trabajar con el validador, ¿vale? Entonces, chicos, muchas gracias por la atención prestada. Espero que tengan un buen fin de semana y que descansen. Muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buen día, que estén muy bien.